Hola a todos, continuamos con esta segunda sesión del seminario Raíces Franciscanas del Laudato Si, y lo primero que voy a hacer antes de comenzar la explicación de la clase es deciros qué material debéis utilizar para seguir la clase desde casa. En primer lugar, tenéis un archivo en el campus donde aparece el guión que voy a seguir, pone guión sesión 1 y 2, y también tenéis lo que son los apuntes, el contenido que os voy a ir explicando, que lo tenéis en el texto Retos desde la cultura actual a la propuesta franciscana. Bien, pues de ahí voy a tomar las páginas 39 a 45, de manera que todo lo que voy a decir pues no es necesario que vayáis tomando notas, salvo alguna explicación más detallada, ya que lo vais a tenéis todo el material a vuestra disposición. Pues bien, empiezo ya con lo que es el contenido de esta sesión. Nos quedamos en la clase anterior hablando del modelo de trascendencia franciscano, y dentro de este modelo de trascendencia decíamos que Dios es trascendente. ¿Y por qué Dios era trascendente o es trascendente para Francisco? Pues en primer lugar porque es altísimo, y decíamos que esto pues hacía referencia a la distancia abismal que existe entre el Creador y sus criaturas, pero que aún siendo esta distancia tan abismal, al mismo tiempo se da la paradoja de que Francisco también siente a Dios como aquel que es el sublime trascendente o condescendiente, perdón. Es decir, que no hay nadie que pueda ser más condescendiente con el ser humano de lo que es Dios, en cuanto a cercano, en cuanto a alguien que está ahí y que es comprensivo, que es flexible. Digamos que es una condescendencia que supera nuestros límites, y de ahí también ese sentido de trascendencia, porque es algo que trasciende nuestra razón. Bien, y en segundo lugar decíamos que es trascendente porque es bondadoso, es decir, todo cuanto ha sido creado es reflejo de la bondad suma de Dios, que se revela precisamente en Cristo. Y de ahí, y voy a continuar por aquí, decíamos que Francisco vemos en él cómo tiene una visión cristológica de la naturaleza. Y esta visión cristológica es importante que la tengamos en cuenta para lo que va a constituir todo el desarrollo de esta sesión. Antes quiero que busquéis algunas citas. Tenéis ahí la primera de Celano en su número 80 y en su número 81, cómo Celano nos describe esta intuición de Francisco. En el número 80, por ejemplo, cuando dice: ¿quién será capaz de narrar de cuánta dulzura gozaba al contemplar en las criaturas la sabiduría del Creador, su poder y su bondad? O en el número 81, cuando dice: ¿quién podrá explicar la alegría que provocaba en su espíritu la belleza de las flores? Y lo mismo dice de las piedras y de las selvas, de lo bello de los campos. Y finalmente, en la segunda de Celano, en su número 165, os leo simplemente esto: por las huellas impresas en las cosas, sigue donde quiera al amado, hace con todas una escala por la que sube hasta el trono. Bien, esto será desarrollado posteriormente por San Buenaventura en esa cosmología que él recrea, en la que la creación como un espejo, digamos que es como el escalón que lleva al hombre a Dios. Pero dejamos esta recreación de Buenaventura, y quiero que nos fijemos
en cómo Francisco ve en la naturaleza un reflejo de la huella de Dios. Es decir, la huella de Dios, la impronta de Dios está ahí en la naturaleza. Y si estamos hablando de la belleza que se desprende de la naturaleza, pues digamos que la obra más sublime que puede atribuirse a Dios es Cristo. Por lo tanto, en la naturaleza Francisco también va a ver esa huella de Cristo. Pues bien, inspirándose en esta sensibilidad de San Francisco, el modelo franciscano de trascendencia propone recuperar algo que el hombre posmoderno ha ido perdiendo, como es esa capacidad de asombro y de admiración por la belleza, por la bondad y por la sabiduría divinas, que encierra en sí la creación y que puede conseguirse a través del recogimiento, de la contemplación, de la oración y de la alabanza. Esta propuesta, porque claro, el cometido de esta sesión es el siguiente, os recuerdo que es el siguiente. ¿Qué puede aportar la espiritualidad franciscana a esta crisis no solo ambiental, sino ética y social que describe el Papa Francisco en Laudato Si? Bueno, pues sí podríamos decir que hasta ahora, con lo que os he descrito, pues se trata de un enfoque que no es científico, sino que es experiencial, es correcto, o digamos que combina experiencia contemplativa y conocimiento natural, en la medida en que implica un encuentro con el otro, es decir, con el totalmente otro, con el Creador, a través de la belleza y de la bondad de todo lo creado. Pues bien, esta visión, es decir, no podemos pensar únicamente, parece que es algo pues bueno, muy lírico, ¿no? Muy poético, que en todo caso pues quedaría únicamente encerrado en el plano de la espiritualidad. Pero no es así porque esta visión, que como vemos toma como punto de partida la intuición y la mística de Francisco de Cristo como centro de la creación, y ahora después os explicaré por qué afirmo esto, de Cristo como centro de la creación, y que sabemos, como os he dicho antes, que fue desarrollada teológicamente no solamente por Buenaventura, sino por toda la escuela franciscana, desde Alejandro de Ales hasta Escoto, pues ha sido renovada y actualizada por autores como el franciscano estadounidense Zachary Hayes o la científica norteamericana Ilia Delio, uno de cuyos libros os he puesto en la bibliografía, que os puede ser muy útil también para el desarrollo de este seminario. Y fijaos que lo hacen estos autores o lo han hecho con el fin de ofrecer una alternativa frente al auge que está teniendo el naturalismo científico en los ámbitos intelectual y académico. Fijaos que es algo que supera lo meramente espiritual, porque esta propuesta, esta doctrina que vamos a ver en unos segundos, pues forma parte de esas propuestas que desde la teología quieren competir en el mundo científico, en los ámbitos intelectual y académico. ¿Para qué? Pues como alternativa a ese sinsentido que origina o que ha originado esa crisis de valores que denuncia la Laudato Si. Entonces, bueno, pues vamos a ir paso a paso. Para estos autores, esta doctrina, la doctrina franciscana de Cristo como centro de la encarnación, como centro de la creación, nos ayuda a comprender, fijaos bien, el sentido evolutivo o el sentido de un mundo evolutivo
y el lugar que ocupan los humanos junto con la creación en el contexto de la evolución. Pues lo que vamos a ver es que tanto los conceptos de evolución como de diseño inteligente pueden ser entendidos, y esto es lo importante, no solo como procesos exclusivamente físicos, sino también desde una óptica teológica. Entonces, vamos a ver cómo. Bien, fijaos que estamos hablando de la conexión existente entre creación y misterio de la encarnación. Es decir, la relación íntima que existe entre la creación y Cristo, que es un poco lo que reflejaban esas citas de Celano, pero circunscritas a San Francisco. Vamos a ver ahora cómo es elaborada esta propuesta franciscana que quiere competir en el mundo científico, para darnos otra visión distinta de lo que es la realidad creada y de lo que es el ser humano. Pues bien, si existe, como afirmamos desde la intuición de Francisco, una íntima conexión entre creación y misterio de la encarnación, esto nos sugiere que el universo entero tiene un sentido y un propósito que es Cristo. Y es decir, esto sería lo mismo que decir que el mundo en su totalidad está estructurado cristológicamente. Acordaos de que hace unos minutos hemos hablado de la visión cristológica que Francisco tiene de la naturaleza. Bien, pues si tal y como sostienen los maestros franciscanos, Dios cuando creó pensaba en Cristo, de ahí deducimos que Cristo es el fundamento ontológico de la creación y su meta. ¿Esto qué es lo que significa? Bueno, sabéis que la visión franciscana es que la creación, cuando Dios creó, estaba pensando en Cristo. Eso quiere decir que la creación no está ahí por capricho, no está ahí, pues porque tenía que estar, porque formaba parte del proceso evolutivo o de la explosión del Big Bang para la formación del planeta y que finalmente pues apareciera la vida humana. No, es decir, desde el punto de vista teológico, la creación tiene un sentido, tiene una razón de ser. Existe una razón por la cual la creación existe y tenía que existir. ¿Y cuál es esa razón? Pues el que Cristo apareciera, el que el Verbo se encarnara y se hiciera uno de nosotros. Entonces, de ahí que digamos que Cristo es el fundamento ontológico de la creación. Es decir, aquello que le da el ser, aquello que le da la razón por la cual existe, el motivo para existir a la creación. Pero no solamente es el fundamento ontológico, sino también es su meta. Es decir, del mismo modo que nosotros hemos salido de Dios, pues al final de nuestra vida volveremos otra vez a Dios, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con la creación. Esto no ocurre únicamente con nosotros, sino que la creación comparte también la misma meta con nosotros. Y eso pues ya no lo dice San Pablo, por ejemplo, en una de sus cartas. Claro, ¿esto qué es lo que significa? ¿Qué consecuencias tiene esta afirmación, ¿no?, de que Cristo es el fundamento ontológico de la creación y su meta? Pues tiene dos implicaciones que vienen a ser complementarias. Por un lado, si Cristo es fundamento ontológico de la creación, toda la realidad creada lleva en sí misma el sello de la filiación. ¿Por qué? Pues porque es en el marco de la relación entre el Padre y el Hijo, o el marco de la relación entre el Padre y el Hijo, es el motivo por el cual
tenía que existir la creación, o por el cual existe la creación. Pero fijaos que esta es precisamente la lectura teológica del cántico, cuando dice Francisco, de ti Altísimo, lleva significación. Es decir, ¿esto qué es lo que significa? Pues que en las criaturas hay un sello, está el sello de la filiación. Desde que Cristo se encarna, la creación entera lleva el sello de Cristo. ¿Por qué? Pues porque Cristo es el motivo por el cual existe la creación y por el cual existen cada una de las criaturas. Entonces, a la fuerza, la creación va marcada por la encarnación. Bien, pues digamos que, por otro lado, vamos a ver cuál es la segunda implicación que se desprende de la afirmación anterior. Si Cristo es la meta de la creación y la relación entre el Padre y el Hijo es el marco en el que se describe la creación, el universo, la consecuencia que se desprende de aquí es que el universo entero tiene un futuro que los maestros franciscanos saben descubrir en la resurrección y en la glorificación posterior de Cristo. Es decir, que nuestra vida no acaba aquí, nuestra vida tiene un sentido, del mismo modo que Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él, pero no solamente esto, sino que también la creación, su meta es la de unirse a Cristo. Por lo tanto, de ahí la cita de San Pablo, habrá unos nuevos cielos y una nueva tierra, se está refiriendo a esta resurrección, entre comillas, a esta nueva creación de la creación. Pero fijaos que si Cristo es además la obra más sublime de la creación, realidades como la muerte, el sufrimiento, la contradicción, las incomprensiones, la soledad, la angustia, la lucha por la vida, es decir, todas aquellas situaciones que nosotros consideramos como negativas a lo largo de nuestra vida porque nos plantean dificultades, porque son obstáculos a superar por nosotros, pues según esta visión pueden ser entendidos como eslabones necesarios a superar en ese ascenso evolutivo hasta la perfección que constituye nuestra vida. Claro, si salimos de Dios y nuestra meta es la de configurarnos con Cristo, y Cristo es la obra más sublime de la perfección, es la perfección máxima, es el modelo para nosotros, el modelo de hombre para nosotros, pues esto ¿qué es lo que quiere decir? Que nuestra vida está orientada a ser un camino progresivo de perfección, un ascenso evolutivo hacia la perfección. Al menos estamos invitados a eso y nuestra existencia está orientada a eso. De tal manera que entonces aquellas realidades que nosotros concebimos como obstáculos a superar, pues verdaderamente aquí cobran un sentido. Es decir, serían pues escenarios necesarios que nos ayudarían a conseguir poco a poco esa perfección como hombres y mujeres hasta configurarnos o parecernos cada vez más a Cristo, que es nuestro modelo, la meta a la que todos nos tenemos que poner. Claro,
Esto es cierto que desde el mundo científico cristiano pues tiene su explicación en la afirmación de que el mundo evolutivo se ha de entender teológicamente como una creación a la que su creador le permite hacerse a sí misma. Es decir, os voy a hablar del concepto de kenosis, porque realmente es difícil entender esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces que todo aquello que nosotros vemos como cosas malas, como momentos de sufrimiento, todo eso Dios lo quiere, lo permite. Entonces, ¿dónde está la bondad de Dios? Es el problema de la teodicea. ¿Por qué existe el mal? Si Dios es omnipotente y lo puede todo, y es un Dios bueno, que quiere todo lo bueno para nosotros. Bueno, pues fijaos que esto se entiende desde el concepto de kenosis, y es más, os voy a explicar esta kenosis. Se entiende desde la visión de que el creador diseña una realidad, una creación a la cual le permite hacerse por sí misma, es decir, crea un universo capaz de gobernarse según sus propias leyes. Y entonces, claro, pues de este modo Dios con sus criaturas, esto implicaría que el despliegue de la creación lo comparte kenóticamente Dios con sus criaturas en un proceso de creación continua, con las importantes consecuencias que esto tiene para la teodicea. Para la teodicea. ¿Por qué? Pues porque en un mundo evolutivo al que Dios le permite hacerse a sí mismo, pues es inevitable que haya incoherencias, que haya desigualdades, como pueden ser pues mutaciones o alteraciones de genes, que haya desastres ecológicos, lo cual produce extinción de especies y produce también muertes de seres humanos. Digamos que esto habría que entenderlo como el coste natural que hay que pagar por la nueva vida y por lo tanto como algo necesario en la evolución. Explico esto entonces. Hoy día la ciencia, ¿qué es lo que nos dice acerca del universo? Bueno, pues la ciencia nos dice que tenemos un universo en constante expansión. El universo no es algo que para nosotros los cristianos Dios creó y ahí está de una manera estática, sino que está en continua transformación. Y además es un universo que se ha ido desarrollando y transformando según sus propias leyes. Son las leyes de la química, bueno, primero de la física, si partimos de esa cómo se creó el mundo o cómo Dios creó el mundo, pues bueno, pues nos vamos a la ciencia, y la ciencia lo que nos dice pues hoy día la teoría que todos comparten es que la teoría del Big Bang, ¿no? Que todo surgió pues a partir de una explosión. Bueno, pues nosotros como cristianos esto no es incompatible con nuestra fe, ni mucho menos. ¿Por qué? Pues porque la ciencia lo que nos dice es el cómo surgió todo. La teología lo que nos dice por otro lado es el por qué surgió todo. Bueno, pues si todo surgió a partir de esa explosión del Big Bang, pues la teología lo que nos dice es que ¿quién hay detrás de eso? ¿Por qué tuvo que haber esa explosión? Porque pudo no haberla habido y no existiríamos nadie, no existiría este universo tal y como existe ahora. Entonces la teología y el Génesis precisamente lo que nos dice es que Dios lo creó todo. Lo creó todo y todo lo que ha salido de sus manos es bueno. Esto es lo que nos dice la teología. Bien, entonces las leyes de la química, como decía, son los que nos dan una explicación de cómo a partir
y las leyes de la física, cómo a partir de esa explosión pues se fueron formando las distintas galaxias y dentro de las galaxias nuestro sistema solar y dentro del sistema solar pues los distintos planetas, la mayor estrella que es el Sol y demás, ¿no? Y luego pues además si aterrizamos dentro de nuestro planeta, que hasta ahora pues es lo que más conocemos, del resto de los planetas sabemos cosas, pero sabemos muy poco aún, pues dentro de nuestro planeta, pues cómo se ha ido desarrollando la vida, bueno, pues cómo se han ido formando las aguas, los océanos, separándose los continentes, todo eso ha sido a través de un proceso evolutivo de muchos millones de años, y que todo pues se ha ido generando a través de o siguiendo pues unas leyes marcadas por la física, la química, la biología, que es la que ha dado lugar finalmente la genética a la existencia de vida humana y dentro de la vida humana, ¿no? Pues cómo se produce o cómo se ha producido pues ese proceso evolutivo además, también nos lo describe la ciencia, es decir, que el cómo lo tenemos hasta ahora pues bien descrito por la ciencia y vemos cómo todo ha sido un proceso evolutivo, pero además un proceso evolutivo que continúa. Los ecosistemas y dentro de ellos el ser humano pues son escenarios que están en continuo desarrollo, porque eso es la vida. Bien, entonces tenemos un universo, una realidad creada en constante expansión y dentro de esa realidad creada, pues el ser humano estamos ahí como co-creadores. Nuestro papel es el de ser co-creadores con Dios. ¿Por qué? Pues porque para eso nos ha dado una inteligencia para desarrollarla y con ella pues transformar el mundo para propiciar pues el desarrollo y el progreso humano y en definitiva pues una vida mejor para todos y una felicidad que es la para la cual hemos nacido y deseada además también por Dios. Pero no todo es bueno dentro de esta realidad creada, sino que existe el mal. Y aquí tendríamos que diferenciar, porque podemos hablar de un mal físico, cuando hablamos de las enfermedades, existe un mal moral, que es el mal pues que sale del hombre, y que este es únicamente consecuencia de la libertad y del pecado del hombre, y que creo que es el mal que más abunda dentro de la creación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el mal que nos hacemos unos a otros, ¿no? La envidia, la soberbia, el orgullo, el egoísmo, todo eso pues genera situaciones que producen efectos pues nocivos en nosotros, que dan lugar pues a la exclusión y al descarte social, como denuncia el Papa en la Laudato Si, que dan lugar pues a discriminaciones, a tratar a los demás únicamente pues por interés, ¿no? Y eso pues genera muchas situaciones desgraciadas para todos, ¿no? Entonces ¿eso es querido por Dios? Bueno, pues eso es, como os digo, consecuencia del mal uso de esa libertad del hombre, que es en definitiva el pecado. Y es el coste, ¿es algo querido por Dios? Pues no es algo querido por Dios, desde luego, porque sí que confiamos en que nuestro Dios es un Dios bueno. Y que, como dice Francisco, pues es la suma bondad, es el sumo bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esto es o el coste que ha tenido que pagar Dios para que el hombre pueda ser libre y pueda
decidir por sí mismo y pueda orientar su vida por sí mismo. Y lo mismo pasa con los otros tipos de males. ¿Qué ocurre con el mal físico, con las enfermedades? Bueno, pues que en ese proceso evolutivo la vida se produce pues gracias, la biología nos dice esto, ¿no? Cómo tiene lugar una fecundación y después cómo el embrión se va desarrollando, ¿no? Y ahí pues hay un cruce genético y muchas veces pues estos cruces genéticos pues hay alteraciones en los mismos, formaría parte de las propias leyes de la biología como algo inevitable, que puede dar lugar pues a situaciones pues que nosotros desde nuestro punto de vista entendemos como desgraciadas, el que nazca pues un niño con una malformación, puesto que va a ser un ser humano que o bien va a tener una vida más corta o bien pues no va a poder desarrollar sus capacidades como al igual que el resto de individuos. Pero por ello no va a tener, no tiene desde luego menor dignidad que los otros, simplemente pues es un ser humano distinto. Pero bueno, son anomalías que se producen en este proceso y en las reglas normales por las que se desarrolla la biología. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de los desastres naturales? Pues que nuestro universo está ahí y está ahí debido a que se cumplen unas leyes, unas constantes físicas y químicas también. Si nuestro planeta pues no se cae al vacío y está ocupando un lugar en ese universo donde todo lo que hay tiene una función y tiene un papel, pues eso es debido a la composición del propio planeta, el que esté girando alrededor de sí mismo y al mismo tiempo pues esté girando alrededor del Sol y siga siempre esa misma órbita y no se caiga. Bueno, pues eso es debido a que hay unas constantes estables, unas constantes físicas que se están cumpliendo día tras día. Y eso pues se debe también a que el planeta en sí mismo pues actúa como un imán. De ahí que la composición química del núcleo de la Tierra pues esté formada en gran parte por hierro, por níquel. Es decir, es como un gran magma, como un gran imán que atrae hacia sí, hacia su centro, a los mares, a los continentes, a los océanos, y eso es lo que hace que permanezca como una masa homogénea. Fijaos qué perfección, ¿no? Y qué belleza al mismo tiempo y qué equilibrio al descubrir esto. Pero el que esto sea así, por otro lado, tiene otras consecuencias que podríamos llamar pues como daños colaterales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como el interior de la Tierra pues está en continuo movimiento y esto es necesario para la estabilidad del propio planeta y el desarrollo del propio planeta, pues nos encontramos con placas tectónicas que continuamente pues están moviéndose y a veces pues chocan unas con otras y da lugar a los terremotos, que producen desastres ecológicos y producen también numerosas víctimas mortales. Da lugar también pues a los maremotos, ¿no? A los tsunamis, cuando esto se produce en el interior de los océanos. Da lugar también a que hayan volcanes que cuando entran en erupción pues pueden también ser la causa de mortandad de muchos seres humanos. Entonces, esto que por un lado pues forma parte de la composición necesaria, del movimiento necesario que debe de haber en el interior de nuestro planeta, pues por otro lado puede en determinados momentos pues causar desastres naturales. Entonces, bueno, pues no podemos tampoco decir que sea algo querido por Dios, porque digamos que todo esto nos hace ver cómo todo este tipo de mal, pues al final
es el coste natural que hay que pagar, y cuando hablo de coste natural sobre todo me refiero al mal físico, las enfermedades y los desastres naturales, el coste natural que hay que pagar o que Dios tiene que pagar para diseñar ese universo capaz de desarrollarse por sus propias leyes, pero que a su vez es lo que posibilita que el ser humano, Dios nos haya creado libres. ¿Por qué? Pues porque no estamos ante un creador que interviene directamente dentro de la realidad creada, y que cuando ve algo mal, pues coge y lo manda para otro lado, o lo elimina. Si esto fuese así, eso también nos afectaría a nosotros como parte de la creación que somos, y entonces seríamos pues unas meras marionetas en manos del Creador. De manera que Dios pues sí que tendría una intervención directa en nuestra vida. Entonces, ¿a fulanito le va a pasar algo malo? Pues nada, lo cojo y lo mando para otro lado. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que no tendríamos ningún tipo de libertad de elección. Como os digo, pues seríamos meras marionetas en manos de un creador. Y Dios no ha querido esto. No ha querido esto porque si nos vamos al ámbito humano, tenemos que irnos al ámbito humano para entender las cosas de Dios también. El amor entraña, cuando un amor es sincero, pues el amor entraña en sí mismo el querer la libertad del otro, es decir, el que el otro pueda ser el mismo, si no lo contrario sería egoísmo. Por lo tanto, Dios también, Dios que nos quiere tanto y que no podemos comparar el amor humano con el amor que nos tiene Dios, pues nos ha querido ante todo libres. Entonces, esta libertad del hombre es el coste que Dios ha tenido que pagar para que el mal pues pueda existir en la realidad creada, aunque no sea algo expresamente querido por él. Pero sí que vemos cómo en términos generales y excluyendo únicamente la libertad, el mal moral, porque el mal moral sí que es inevitable, sí que podría evitarse, podría evitarse porque el mal moral es consecuencia únicamente del pecado del hombre, de la libertad y del pecado del hombre. Pero los otros dos tipos de mal, vemos cómo dentro de ese proceso evolutivo pues tienen su cara y tienen su cruz, ¿no? Entonces, fijaos que estamos ante una divinidad que voluntariamente se autolimita para no intervenir de una manera directa en nuestra vida y por lo tanto pues hacer que sea posible la libertad y el pecado del hombre. Y volviendo pues a esta nueva comprensión de las situaciones que nosotros concebimos como negativas, incluida la muerte, aunque de la muerte podemos hablar en un sentido puramente físico, y también podemos hablar en un sentido figurado. Situaciones de muerte pues son todas estas situaciones de incomprensión, de soledad, de frustración, de aislamiento, de contradicción. En definitiva, son situaciones negativas para nosotros y que pueden ser situaciones de muerte. Y luego pues estaría la muerte física. Bueno, pues en el caso de la muerte, y hablando de la muerte, pues también estarían incluidas todas esas otras situaciones de muerte no física. Francisco, al final de su vida, se refiere a ella en el cántico. Habla de la hermana muerte, ¿no? Y habla de la hermana muerte, nos dice, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. La inclusión de esta estrofa dentro del himno a la creación
ya trasluce cómo el santo entiende la muerte también dentro del orden natural y providencial de la creación, como incluso un bien querido por Dios, pero querido por Dios en ese sentido de kenosis. Es decir, esto únicamente puede entenderse desde el punto de vista humano, desde el concepto de kenosis divina, es decir, desde la inoperancia, os vuelvo a decir, de una divinidad que no quiere imponer su presencia ante la realidad para que pueda desarrollarse según sus propias leyes y dentro de esta autonomía sea posible la libertad y el pecado del hombre. Porque fijaos, la autonomía del universo, de la creación, es correlativa, es decir, va de la mano con la autonomía del hombre. La una y la otra son necesarias. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, en mi opinión, estaríamos aquí describiendo una armonía que existe entre los dos tipos de kenosis de los que tenemos conocimiento. Estamos hablando, por un lado, de la kenosis del Creador, pero también sabemos que existe una kenosis de Cristo. Entonces, fijaos en un detalle. Existe una profunda armonía, por lo que estamos viendo, entre el diseño kenótico creador, que es lo que estamos describiendo, un universo capaz de gobernarse por sí mismo, según sus propias leyes, en el que es posible también la libertad, o en el que es posible correlativamente la libertad y el pecado del hombre. Bueno, pues este diseño kenótico creador que nos conduce hacia un diseño creador orientado para la libertad, porque en definitiva eso es la realidad creada, es un diseño kenótico por parte del Creador que está orientado para que sea posible la libertad, y al mismo tiempo hay otra relación de kenosis, que es la kenosis del Verbo en Cristo, es decir, el abajamiento de Cristo, Cristo que se encarna y que también vemos en él una vida de kenosis, porque se encarna para todo un Dios, para compartir con nosotros todas esas situaciones negativas de muerte, y además su vida culmina en una de las muertes más crueles, que es la muerte en cruz. Pero esa kenosis, en la que puede resumirse su vida, no termina ahí, sino que apunta a la liberación final de la historia, o es el paso previo para la liberación final de la historia. Cristo resucita, pero al mismo tiempo, con su resurrección, el mensaje que nos deja es que la historia, es decir, la creación entera, y nosotros dentro de esa creación también tenemos un final, que es la resurrección con él. Por lo tanto, eso es a lo que llamo la liberación final de la historia. Entonces, tanto en un proceso, en una kenosis como en otra, las dos apuntan a una libertad, a un tipo de libertad. La primera, en el caso del diseño kenótico creador, estaríamos hablando de una libertad para este mundo, y en la otra, en la otra relación kenótica, estaríamos hablando de la libertad final, de la liberación final para la creación y para nosotros, que también es, pues es ya el culmen de esa libertad de la que ya podemos y disfrutamos en nuestra vida. De manera que, y una vez visto esto, pues vemos cómo esta comprensión, que podemos decir holística del universo, es decir, integral,
inspirada en la visión mística de Francisco, por eso quise mencionaros al principio de la clase esas citas de Celano, y que en especial en el cántico se refiere también a esto, porque en el cántico del que hablaremos en la siguiente sesión, pues Francisco coloca de un modo sublime a la creación entera, formando simbólicamente una gran familia que se abraza. Ya diremos por qué, porque este abrazo simbólico se abraza porque todos compartimos algo, y se abraza para alabar con él al gran Hacedor que nos crea y que nos reconciliará al final de la historia. Bueno, pues esta visión que Francisco tiene en el cántico de las criaturas como una humanidad que comparte con la creación, pues no solamente su fundamento y su razón de ser, sino también su meta, viene a ser al final una alternativa, y eso es lo que yo os propongo, que nos proporciona un entendimiento más profundo de la realidad creada por Dios, de por qué el universo ha sido creado, cuál es su sentido, cuál es la posición de Dios ante la historia, qué es el hombre, cuál es el papel del hombre dentro de esta vida, de este universo, cómo llegará a la liberación y cuál es el final de la historia en consonancia, tengámoslo esto en cuenta, con los datos que nos ofrece la ciencia moderna. Porque, como decíamos, antes de explicaros toda esta visión, comprensión holística del universo, que es la doctrina franciscana de la primacía de Cristo o de Cristo como centro de la creación, os decía que se propone como alternativa en el mundo intelectual, en el mundo científico, se propone como alternativa para darnos una visión mucho más profunda de lo que es la realidad creada, de lo que es el sentido de esa realidad, de por qué está ahí, de cuál es el papel del ser humano, cuál es su función y del sentido, en definitiva, que puede tener el mal, por qué el mal existe. Y todo esto utilizando, como habréis podido observar, dos conceptos que son utilizados también en el ámbito científico moderno para describir la realidad y el ser humano, como son el concepto de evolución y el concepto de diseño inteligente. Bueno, pues dicho esto, con aquí termina la segunda sesión. Ahora ya sí que podéis contestar al foro que tenéis ya colgado en el campus, porque precisamente la reflexión que os invito a hacer en el foro es que una vez leído despacio todo esto, pues vosotros con total libertad, incluso bueno, pues sería bueno que incluyerais pues cosas que no están aquí, que a vosotros se os ocurren. ¿Cómo lo veis vosotros esto? Es decir, ¿lo veis como una alternativa? En primer lugar, para vosotros esto ha ampliado vuestra forma de ver las cosas. ¿Os parece una buena forma de cambiar la perspectiva a todos? E incluso pues os parece una buena alternativa para bueno, pues hablar y plantear esto dentro del mundo científico cristiano. Y en definitiva, pues si os parece una buena alternativa para ir concienciando dentro de nuestra sociedad, comenzando por pequeños grupos. Bueno, pues de esto es de lo que se trata el foro, es una reflexión personal vuestra, no es necesario que busquéis información en ningún sitio porque es algo personal, y como es algo personal, pues todo lo que pongáis va a estar bien.
Así es que muchas gracias por vuestra atención y os invito a todos pues a que reflexionéis sobre esto y aportéis también vuestra pequeña reflexión para todos. Un saludo y mucho ánimo.